Escuchemos al maestro Baroja. Ya tengo el libro desnudo, o la fruta pelada. Ah, sí, aquí está. Es el segundo volumen de sus memorias desde la última vuelta del camino, en la sección Intuiciones, y eso no lo había marcado, no había marcado el principio de la sección. Es la quinta sección, la intuición y el estilo. La intuición y el estilo. Capítulo 17. O apartado, sección, segmento, trozo, 17. Manuel Chávez Nogales, que creo que era sevillano, había vivido en Bohemio. Publicó algunos libros con novelas cortas que estaban muy bien, y escribió en el Heraldo de Madrid, donde se pagaban muy poco los artículos. No sé qué año, probablemente en 1930, a Montiel, que tenía ya un semanario, Estampa, que se vendía como pocos, se le ocurrió hacer un periódico diario y le llamó a Chávez para hacerlo y buscar la redacción. Montiel quería lanzar un diario monárquico, pero no había por entonces periodistas monárquicos jóvenes, y la redacción que reunió Chávez para Ahora era casi toda ella de ideas republicanas. El periódico tuvo mucho éxito y antes del año de comenzar era el tercero en tirada de los periódicos de Madrid e iba camino de seguir adelante. 2 años más tarde de fundado Ahora, un día de invierno, creo que domingo, hacia Navidad, Chávez Nogales me convidó a comer. Tenía una casa hermosa, grande, con magnífica calefacción en un piso alto del edificio de la imprenta de Rivadeneira, en la cuesta de San Vicente, donde se tiraban Estampa y Ahora. Desde los balcones había una vista magnífica sobre el campo del Moro y sus arboledas. En la comida se habló de cuestiones de política, de actualidad, que a mí no me interesaban mucho. Yo le dije a Chávez varias veces: «Amigo, vaya una casa que tiene usted. ¡Qué panorama! Yo creo que viviendo en un sitio así no saldría a la calle nunca». «Sí, esto está bien, no cabe duda. Pero yo tengo la impresión de que todo esto es pasajero. Nosotros acabaremos en una buhardilla pobre de una callejuela de París». «Pero hombre, ¿por qué?» «Así lo creo». «¿Pero por qué?» «Esto de la República no marcha». «Sí, puede ser, pero ¿hay algo en contra fuerte?» «Claro que lo hay». «Yo no estoy enterado». «Naturalmente. Usted apenas sale de casa. Pero esto marcha mal. Los conservadores y los reaccionarios, que al principio estaban asustados, van ganando terreno. Y por el otro lado, los comunistas están deseando que haya agitación para ver si dan un golpe a estilo ruso». «Pues yo estaba sin enterarme», le dije. «En la higuera». «Evidentemente, en la higuera». «Pues, amigo, no nos permitirán estar en la higuera, y como le digo a usted, tendremos que salir corriendo a meternos en algún rincón de París, si nos dejan». Después, cuando le veía a Chávez Nogales en París, en 1939, y le recordaba su predicción, le decía yo: «Amigo, qué olfato». Él contestaba: «No, es el andar por la calle. Si usted se mete en casa con sus papeles y sus libros, ¿qué se va usted a enterar de lo que ocurre en el mundo? Naturalmente, nada». Lo mismo que Chávez Nogales le dijo a Baroja valdría para otros literatos del mismo periodo, de la misma época, que sin embargo, y hay que adelantar, hay que ir diciendo que lamentablemente tenían cargos de responsabilidad y no solo estaban haciendo literatura, sino que estaban haciendo política. Estoy pensando, por ejemplo, en Luis Araquistáin Quevedo, a quien ya presenté y que efectivamente acabó en el exilio con sus libros, como Baroja en la imaginación, en la descripción de Chávez Nogales, acabó rodeado de sus libros, sin enterarse de nada, sin salir de su dorado exilio, después de haber llevado a la práctica lo que pensaba por sus libros. Pero hay un caso mucho más visible, más patente, que es el de Manuel Azaña, a quien Chávez Nogales, a lo largo de su obra, y además podría decirse sobre Azaña lo mismo que Baroja
le dice sobre la inestabilidad de la República, aunque claro, es el mismo asunto, es la misma idea personificada. ¡Qué olfato! Porque en las obras completas, que también tengo desnudas, porque sacarlas del cajetín, en las obras completas de Manuel Chaves Nogales, que ha editado Ignacio F. Garmendia, que a mí me parece esto desastroso, que un filólogo necesita aclaración filológica, no sé de qué es la F con punto. Ignacio F. Garmendia. Bueno, pues en la edición de los libros del asteroide, que es bastante lujosa, es bastante suave, de sus obras completas, que tienen un prólogo de Antonio Muñoz Molina y Andrés Trapiello, que ahora van de tercera España y por lo tanto, bueno, pues se consideran aptos para encabezar, para servir de cabeza de cartel en la presentación de Chaves Nogales. Yo creo que Chaves Nogales en realidad no necesita presentación, aunque es cierto que Andrés Trapiello ha trabajado mucho para su descubrimiento y de alguna manera puede decirse que para la crítica, para los profesores, para las universidades, fue él el que descubrió a Chaves Nogales. Bueno, en estas obras completas, a lo largo de estas obras completas, veremos con mucha distancia dos juicios sobre Manuel Azaña que van en ese sentido. Se habla del programa literario de Manuel Azaña, de que es un hombre que hasta tomar el poder estaba en sus libros, y luego cuando ya se ha desatado el desastre, se le atribuye el mérito o la culpa de no haber sabido aplicar la fuerza por un programa literario, precisamente por el programa que él tenía y que quiso llevar a la práctica. Hay naturalmente precedentes. Tenemos a todos los presidentes del Poder Ejecutivo de la Primera República, donde se vio de modo muy particular ese mérito o culpa que Chaves Nogales atribuye a Azaña en Nicolás Salmerón, que al igual que Azaña no quiso usar la fuerza. Chaves Nogales le reprocha a Azaña no haber usado la fuerza, y es que en realidad la República, salvo con los anarquistas, que luego encima entraron en el poder y también casi acaban purgados, salvo con los anarquistas, la República fue muy débil con todos y no hizo valer la legalidad con nadie, ni con los fascistas, ni con los comunistas, ni con los separatistas. Yo no sé si Chaves Nogales estaría de acuerdo con que hubiera habido que fusilar a Sanjurjo, a Companys, a Macià, pero de manera explícita dice que Azaña, cuando todo el mundo le pide ser un dictador, tanto las derechas que presionan ganando terreno como las izquierdas, él se niega por principios literarios. Y sí, literarios, es que habla de literatura y no procede. Ahí haría falta un hombre político y no solo un intelectual, un profesor, como lo fue Castelar. Sin embargo, hay que recordar que la verdadera política práctica de Castelar frente a las teorías de sus predecesores tampoco sirvió de mucho. En realidad. Recuerda esta visión de Azaña como un literato permanentemente desde el principio, cuando sale de entre sus libros a tomar el poder hasta el final, cuando sigue manteniendo ese programa literario. Recuerda mucho lo que un embajador inglés escuchó del que sería el Führer de Alemania, que él en realidad era un artista y que en cuanto terminara todo esto él se dedicaría al arte. Pasa exactamente eso en nuestra política, que nuestros próceres son artistas, con las consecuencias que de ello fácilmente puede derivarse. Son artistas y no políticos prácticos, y así tenemos una república
de liberales, de pequeños burgueses liberales, que es como se define Manuel Chaves Nogales. Manuel Chaves Nogales se define como un liberal pequeño burgués. Pues tenemos una política republicana y una república movida por unos intelectuales pequeño burgueses liberales que viven entre sus libros y tienen muy poco sentido práctico. Están Ortega y Gasset, Marañón, todos estos que mueven una república que desde el principio, desde el Pacto de San Sebastián, ha pactado con aquello que durante el franquismo recibía el nombre, que a mí me hacía mucha gracia porque me parecía que era una exageración, que no existía, pero ahora vemos que asombrosamente existe y se empeñan en hacerlo revivir y en darle más entidad corpórea que nunca, que es el rojo separatismo. Realmente dos conceptos que parecen completamente incompatibles y antagónicos se unen en la práctica política española y tenemos el rojo separatismo con el que pactaron los liberales pequeño burgueses que auspiciaron la República, con lo cual la República estaba condenada al fracaso desde el principio, porque no hacían falta fascistas, conservadores, no hacía falta una extrema derecha que la dinamitara, porque ya ellos mismos se habían encargado de meter un parásito devorador de cerebros, un parásito enormemente destructivo. Tengo aquí las obras de Manuel Chaves Nogales y la verdad es que empecé a sacarlas del cajetín porque vienen... si ya me quejo de las sobrecubiertas, los cajetines ya son muy bonitos y dan la idea de un regalo, pero es poco práctico cuando uno tiene que consultar libros de verdad y las obras completas de alguna manera se citan. De hecho, claro, en un volumen está el programa, está la primera visión de Azaña y en otro está el fracaso de Azaña y además unos brindis por Azaña que se toman se toman en sentido satírico, en el plano satírico, con lo cual eso que he leído por ahí de que Chaves Nogales era un azañista, un admirador de Azaña, gracias a Dios en su muy bien ponderada y mesurada y equilibrada obra, esa admiración que tantos tenían por Azaña, creyendo que era un grandísimo sabio, un grandísimo intelectual, no está. Hay una visión ecuánime y equilibrada siempre en Chaves Nogales. Empecé por el final y fui leyéndolas y viéndolas en sentido inverso, y en el primer volumen encontré aquellas novelas, aquellas historias que dice Baroja que estaban muy bien, y efectivamente lo están. Este volumen es el más, por así decirlo, literario. Claro, todo lo demás es literatura. El volumen más orientado a las bellas letras que contiene, bueno, y tampoco vale decir que los otros volúmenes contengan literatura de observación y este contenga literatura de creación, porque es literatura de creación pero tiene importantísimos elementos de observación. Pero bueno, digamos que sí, en este volumen hay más literatura de creación, en tanto que los 4 restantes son más literatura de observación. Y efectivamente estas historias están muy bien. Uno puede pensar con malicia que le parecen bien a Baroja porque son algo necrofílicas, algo antisemíticas, un poco machistas, pero esto solo es una lectura superficial, anacrónica, de acuerdo con nuestros tiempos y con nuestras consignas. Todos estos elementos se pueden ver, pero no es esa la intención, ni el objetivo, ni la dirección de Chaves Nogales. Cuando en el admirable cuento... Bueno, voy a leer el contenido e iré comentando lo que aparezca. En primer lugar, en esta exposición cronológica de toda la obra de Manuel Chaves Nogales, por cierto, la edición es de 2020, la edición es de 2020, y ya previamente habían salido colecciones de su obra periodística completa,
pero bueno, hasta 2020 no se ha reunido de una manera tan manejable y no se han reeditado ciertas obras y no se han editado por primera vez otras, aunque en el cajetín se dice sobre el primer volumen, bueno, en el primer volumen también, que la quinta parte la constituyen 3 narraciones inéditas, e inéditas va en cursiva. Pero bueno, digamos que el juntarlo todo y dotarlo de una exposición cronológica sí que estaba inédito, sí que es algo no visto hasta ahora. Bueno, primero tenemos las primeras colaboraciones en prensa y se abre por una colaboración poética en verso y sus primeros artículos son plenamente poéticos. Pueden decirse que son artículos como poemas en prosa. Quizá esta era la palabra que estaba buscando. Este es el volumen más poético, aunque naturalmente si entendemos poético como sinónimo de simplemente el que hace algo, todos lo son. Tampoco me atrevo a llamarlo lírico, porque lírico también puede entenderse como el libro en el que habla el autor, y naturalmente el autor está presente en toda la literatura de observación posterior. Espero hacerme entender con los ejemplos que diré. Tenemos la prehistoria del periodista, es decir, sus primeros artículos, Belleza, Las 3 cosas del tío Juan y El conde de Cerrajería y Serrano Hidalgo. La siguiente sección es Una firma en los inicios. Digamos que son como pequeños libros no publicados, sino todos pequeños libros de compilaciones, de antología. Bueno, antología no, porque es la obra completa, integrados en un solo volumen. Una firma en los inicios. Indiferentes, reflexiones. Un artículo que es un excelente ejemplo, quizá el más acabado, de lo que digo a propósito de sus artículos como poemas en prosa. Y ya desde el propio título se ve que es una pieza poética, en prosa. El alma inquietante de las cosas pequeñas. El culto a los niños, que es un artículo que puede recordar uno que escribió César González Ruano, con el que ganó el premio Mariano de Cavia, que trataba de la infancia y que era una defensa, una protección de la infancia, pero que en Chávez Nogales, además de ser más inteligente, mejor estructurado y proponer mejores soluciones, además de todo eso, es sincero, a diferencia del de César González Ruano, que era como todo en él, fuego de artificio y puro escaparate. Iniciada, la otoñada, la mujer que nos es hostil, Luisa de Lerma, apuntes trascendentales, hace 5 lustros, Manuel Siurot, Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, apostillas a una crónica, un triunfo de la nueva política. Hay que decir que los más poéticos tienen también un nombre de serie, están integrados en una serie que va en la línea de lo que decía a propósito de lo poético y lo lírico. Se llaman estas columnas, estas colaboraciones subjetivas. Y pronto empieza a haber una deriva política, apostillas a una crónica, un triunfo de la nueva política. Hay crítica teatral, estrenos teatrales, tres críticas teatrales, siendo la última de las cuales de los ballets rusos. En La ciudad, ensayos, 1921. Ya tenemos libros verdaderos, enteros, de Chávez Nogales. La ciudad, son solo... son 3 libros de ensayos. Después tenemos los artículos de su corresponsalía desde Madrid. Corresponsal sevillano desde Madrid, 1920-1923. Y bueno, trata los grandes acontecimientos sevillanos, como la exposición hispanoamericana, que transformó la apariencia, transformó la ciudad de Sevilla de manera indiscutible. Aún hoy Sevilla, la mitad de Sevilla es como la dejó la exposición hispanoamericana.
Y después tenemos otro libro, también poético, también literario, en el que no falta la observación, que podríamos contar con esa, podríamos pensar, es de 1924, podemos pensar que es a lo que se refiere, debemos pensar que es a lo que se refiere Baroja al hablar de sus historias. Narraciones maravillosas y biografías ejemplares de algunos grandes hombres humildes y desconocidos, de 1924, que tiene bastante de Robert Browning, este título y esta idea. Tiene un prospecto, se inicia con un prospecto y varias secciones. Las biografías ejemplares de algunos grandes hombres humildes y desconocidos, entre los que está yo y yo mismo. Vidas curiosas de varias mujeres sin importancia. Narraciones maravillosas. Estaba pensando en detenerme en alguno de estos cuentos, pero no acabaría. Baroja dice que está muy bien y realmente hay que concordar con él. Narraciones maravillosas. Quizá la que más me gustaría subrayar dentro de las narraciones maravillosas es que en realidad son cuentos muy buenos y cada uno daría para un comentario extenso, pero quizá sea interesante comentar el suicidio del cadáver. El suicidio del cadáver, que tiene bastante que ver con el Ras Cubas, el Ras Cubas de Machado de Assis, las memorias póstumas de Bras Cubas. Después de esto vienen las famosas 3 narraciones inéditas, con lo de inéditas en cursiva, que son de 1922 a 1923. En la página 501 el editor explica qué es eso de la cursiva. 2 de las 3 narraciones inéditas en volumen que componen esta sección fueron publicadas por el Heraldo de Madrid, o sea que inéditas no son, y se encuentran entre las primeras muestras de la obra narrativa de Chávez: Yo, mi mujer y mis hijos y El crimen de anoche, ambas de noviembre de 1922. En el mismo mes y año apareció el día 4 también en los cuentos del Heraldo, falta... Ah, sí, es que hace una puntuación extraña. Es de hecho el primero de todos los conocidos, Los guardias en la sierra, que sí fue recogido por el autor en las narraciones maravillosas con el título de El guardia Pérez. Bueno, entonces, no son inéditas porque se publicaron en el Heraldo de Madrid, pero son inéditas en volumen porque no formaron parte de las narraciones maravillosas, que son la última parte de este libro, que comprende también las biografías ejemplares de algunos grandes hombres humildes y desconocidos. Después tenemos Divagaciones sobre cualquier cosa, de 1924 a 1929. Empieza explicando o preguntándose cómo se hace un diccionario y bueno, trata cosas como el irredentismo de un cuadro de Murillo, conceptos del periodismo, el mito del rascacielos y el premio de la humanidad, o lo que deben ser las fiestas de otoño en Madrid. Después viene otra sección, otra compilación, otra colección de libros, escenarios y literatura, de 1921 a 1929, donde hay varias críticas de los libros de Pío Baroja, bueno, también de Ortega y Gasset, de Blasco Ibáñez, de Alberto Insúa, de Azorín, un artículo comparativo, el siglo comparado, claro, porque comparativo es anglicismo, el siglo XIX español en Galdós, Baroja y Valle Inclán. Y no recuerdo si está en este volumen la crónica, creo que sí, era en el primer volumen, en esta sección, la crónica de un juicio de Pío Baroja contra quienes falsificaban. Aquí sí, eso es, los eternos fraudes editoriales.
crónica judicial protagonizada por Pío Baroja. El segundo volumen ya es menos de creación y son casi todos reportajes, y digo casi todo porque no lo recuerdo bien, pero no, creo que sí, hay algo de ficción, pero es casi todo reportajes. Es la sección La forja de un cronista. Bueno, es un título, claro, naturalmente, que parece sacado de Arturo Barea. Bueno, La forja de un cronista, 1926-1930. Y esto contiene los siguientes reportajes: El regreso de los aviadores del Plus Ultra, En el corazón de Sierra Morena, La aventura de Ruth Elda, Los folletines en la realidad y Las crónicas parisinas. Primer gran vistazo sobre el mundo. Después viene El arte de la interview, 1926-1930, donde quizá lo que más destaque sea Montmartre, sede de la flamenquería, que es el germen de un importante libro que veremos en este volumen tercero. Creo que sí, al final del volumen tercero, el maestro Juan Martínez, que estaba allí, de 1934. Después tenemos más reportajes: La vocación de reportero, 1927-1930, donde hay un mundo mucho más amplio, porque tenemos artículos como Moscú se divierte, el invierno en Rusia, o Amanulá, el rey que ha perdido su corona por amar demasiado a su pueblo. O los bolcheviques han acometido la destrucción de todas las iglesias. Esa visión global se amplía aún más con La vuelta a Europa en avión, un pequeño burgués en la Rusia roja, de 1929. Después tenemos Una isla de ficción, retoma la ficción, Nuevos relatos y una nouvelle, 1925-1932, El hombre que fue mujer. El hombre que fue mujer es una obra verdaderamente notable, verdaderamente destacable. Hace una revisión, hace una revisitación del mito de Tiresias, de mitos antiguos que habían tenido larga vida en la literatura. El mito del hombre que se convierte en mujer y puede ver el mundo tal como lo ven las mujeres. Podría decirse, caramba, es una novelilla feminista. Digo novelilla para que quede claro que no es un román, que es una... Bueno, él lo llama relato, nouvelle, en fin. Una obra notable. Tanto que voy a leer un fragmento, página 459. En cuanto a las narraciones fantásticas, merecen la pena leerse y es natural que Baroja las elogiara. Cuando está experimentando la vida desde los ojos de una mujer, dice: estaba seguro de mí mismo. Bueno, es un ingeniero, es Pedro Ranero, ingeniero jefe de los talleres de la ALC, pero en el cuerpo de una mujer, vestida y engalanada y maquillada. Entonces, desde el cuerpo de una mujer habla así el ingeniero Pedro Ranero: estaba seguro de mí mismo. Jamás he podido explicarme el poder de atracción que sobre las mujeres ejercen los hombres. El hombre, sobre todo cuando se dirige a la mujer en son de amor, es un ser perfectamente estúpido y desagradable. Solamente se explica la debilidad femenina por una estupidez mayor aún que la del varón. Una mujer, después de todo, es un animalillo decorativo, perfumado y suave, que halaga los sentidos, pero un hombre es un animal antediluviano de una osamenta esquinada, peludo, hiriente, hecho todo él para desagradar. Y no se me hable de imperativos del instinto y la especie en una sociedad que practica con alta frecuencia el maltusianismo. Ya sé que los novelistas eróticos explican muy detalladamente todo esto que yo no acierto a comprender claramente, pero los novelistas eróticos no me inspiran confianza, se lo sacan todo de la cabeza. Luego vienen las novelas sin final, algo verdaderamente curioso, porque es un juego con los lectores de la prensa.
Chávez Nogales empieza una novela y son los lectores los que tienen que imaginar un final. En el caso de la primera de ellas, tenemos el final